A continuación, el Dr. Fernando Sandoval. Bienvenido a Circle Talks. Bueno, un gusto estar aquí compartiendo con exalumnos de la universidad, con Panchito Guadaño, que fue mi profesor, imagínense, y ver gente que yo formé, que estuvimos juntos en las aulas, en anatomía, en cirugía, y verles hoy ya como dentistas profesionales que tienen sus propias clínicas. Creo que eso nos llena de orgullo. Y agradecer la invitación al Grupo Circle, a Dayadent, por la confianza que han puesto en mí para poder hablar el día de hoy y contarles mi experiencia de vida como cirujano maxilofacial. Sé que por aquí han pasado ya rehabilitadores, creo que en su mayoría rehabilitadores, y bueno, como cirujano creo que la vida es muy diferente al de un rehabilitador, al de un ortodoncista. La vida es llena de emociones, de vida intensa, de movimiento constante, de ir de un hospital a otro, de manipular la anatomía para crear nuevas estructuras faciales, enfrentarme a los accidentes, a las caídas, pacientes que se caen en bicicleta, pacientes que son golpeados, pacientes que son disparados, y eso es lo que hace el cirujano maxilofacial. Hace muy poco terminamos un curso propedéutico donde tuvimos 40 personas, 40 doctores que quieren ser cirujanos maxilofaciales, que quieren entrenarse con nosotros en la Universidad de San Francisco. Y eso nada más nos llena de orgullo que el grupo de cirugía maxilofacial del OSFQ, que desde hace 10 años soy el coordinador, y he ido formando ya 4, 5, 6 generaciones de cirujanos, y siguen viniendo a quererse formar con nosotros. Creo que un verdadero influencer está en cómo mandas las señales, cómo enseñas a los alumnos, cómo disfrutas de darles tus conocimientos, de no ser agarrado, sino de querer dar toda la información que está aquí para formar futuros cirujanos y futuros odontólogos en la patria. Así que bueno, ¿cómo empieza nuestra vida? ¿Cómo empieza la vida de la Clínica Fernando Sandoval? Es una historia bastante chistosa porque hace ya 50 años o 52 años mi papá quería ser piloto de avión porque la familia Sandoval es de pilotos. Sí, fueron pilotos de la Fuerza Aérea, tuvieron aerolíneas, la aerolínea de SAN, por eso es SAN de Sandoval, ¿sí? Y mi papá quería seguir esa línea, ser piloto de la Fuerza Aérea. Y a los 18 años se presenta y, oh sorpresa, el niñito Fernando tiene daltonismo, no puede ser piloto. Vaya nomás a ver qué hace de su vida. El papá le agarra de la oreja y le dice: mijito, no queda de otra que te hagas dentista. Eso es lo que está abierto y es lo que puedes hacer. Así que dale, ahí vemos qué hacemos, abrimos un consultorio en el garaje de la casa, pero algo tendrás que hacer de la vida. Y así empieza la odontología en la familia Sandoval. Mi papá cursó su carrera en la Universidad Central y lo único que le llamaba la atención era sacar dientes, la cirugía y la sangre. Y por eso se encaminó en la cirugía maxilofacial, desarrollando la cirugía maxilofacial en el Ecuador. Cuando él regresa de su posgrado, de haber estado en diferentes lugares, llega a un país donde no existían cirujanos, donde habían algunos que sacaban muelas, otros que sacaban dientes retenidos, y los cirujanos plásticos abarcaban la cirugía del macizo facial. Y él a golpes, porque literal a golpes, fue abriendo el camino en el Hospital Militar, en el Hospital Metropolitano. ¿Para qué? Para que ahora nosotros, las generaciones venideras, las generaciones del presente, estemos ahí en todos los hospitales del país, ¿sí?, haciendo cirugía maxilofacial, ¿sí? Entonces, de esa forma, cuando yo tenía 7 años, me dicen: ¿quieres ir al quirófano? Vamos, que también será, pero vamos. Y ahí estuve yo a los 7 años parado en un quirófano viendo cómo salía sangre de la nariz de un paciente. Y me llamó muchísimo la atención, y desde esa edad me preguntaban los amigos de mi papá: ¿tú qué vas a hacer de grande? Cirujano maxilofacial. Probablemente no entendía lo que era la cirugía maxilofacial, pero decía cirugía maxilofacial, cirugía maxilofacial. Antes de entrar yo a odontología, o en el transcurso de los primeros años de odontología, mi papá me decía: hazte ortodoncista. Vas a vivir más tranquilo,
sin tanta tensión, vas a estar más tiempo en la casa, etc. Y yo no, yo lo que quiero es ser cirujano maxilofacial, cirujano oral y maxilofacial. Y así arrancamos. Y así arrancamos una segunda generación de cirujanos maxilofaciales en la familia Sandoval. En conjunto con mi padre, hemos creado 2 clínicas y nos hemos llenado de especialistas que siempre es importante agradecerles por toda su convicción de trabajo, por su respeto hacia la salud de los pacientes, ¿sí? Y que se ha logrado hacer un equipo de trabajo multidisciplinario, de especialidades, porque la característica desde hace 35 años en la clínica que formó mi papá era una clínica de especialistas. Y eso es lo que hemos ido manteniendo durante los años, una clínica de especialistas que va cirugía maxilofacial, periodoncia, ortodoncia, rehabilitación, ortopediatría, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es la historia de cómo yo arranco ahí. Estudio en la Universidad de San Francisco. Le tengo a Panchito Buenaño de profesor. Me enseñó, siempre le digo, no sé si sea verdad, pero yo lo que aprendí fue el ich y el ech. No aprendí nada más de prótesis y mi cabeza siempre estuvo enfocado en ser cirujano, en patología, en la parte de implantes, etcétera. ¿Sí? Una vez formado, vi la necesidad de seguir adelante, separar un poco los caminos con mi papá y armar una clínica en un lugar diferente, bajo el mismo nombre, bajo los mismos estándares, y así yo empezar a dirigir mi propia clínica y bajo los doctores y la gente que yo quería rodearme y justamente creando confianza, viendo la gente más apta, los doctores más aptos para cumplir con las expectativas que yo tengo en relación al manejo con mis pacientes. Con respecto a la cirugía, que es lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona y por lo que vivo el día a día, ¿sí? Yo empecé ya son 14 años que soy cirujano maxilofacial y el manejo del paciente quirúrgico va muy de la mano de la simple tomografía o de las radiografías simples. El paciente que venía a prepararse para un caso de ortognática, ¿sí? Que era para mover los maxilares y ponerles en la posición ideal para planificar implantes, tenían que irse al Hospital Metropolitano a hacerse su tomografía, ¿sí? Lo cual hacía que el tiempo sea más largo, tengan que salir de la clínica, ir a otros centros para regresar con una tomografía sin un sistema de planificación digital para implantes o para cirugía ortognática, sino que al ojímetro o con los trazos cefalométricos que aprendemos en la universidad, sacar adelante los casos. No quiere decir que eso está mal, esa es la base que después nos dio los conocimientos para ir aplicando todo esto en las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, en el año 2016 vimos la posibilidad de poner un tomógrafo, un COM-BEAM, ¿sí? De la marca Carestream, un 9100, que era el tomógrafo más avanzado en esa época, con la ventana más amplia de todas. Y con eso empezamos a hacer planificaciones de cirugía reconstructiva directamente en el consultorio. Hacíamos la planificación de casos simples de implantes, hacíamos casos de cirugía ortognática y después tuvimos la capacidad de hacer planificaciones para reconstrucciones post-resecciones maxilares o mandibulares, es decir, planificar la resección y planificar la reconstrucción con colgajos microvasculares, es decir, saco el peroné, hago la forma del peroné de un maxilar de una mandíbula y después venía y le ponía en la mandíbula. ¿Qué me daba eso? Yo siempre les digo a mis alumnos, y aquí hay alumnos y saben lo que digo, es que ustedes en la computadora pueden fallar las veces que sean, ¿sí? Ustedes pueden hacer sus planificaciones ahí y fallar las veces que sean en la pantalla. Pero una vez que van al paciente, esa falla no puede existir. Obviamente, la ciencia, la cirugía, no es una ciencia 100% segura. Sí, pueden haber errores, pueden haber fallas, pueden haber complicaciones, ¿ok? Pero el hoy por hoy es ir completamente preparado a un quirófano, ¿ok? Yo llego, sé que aquí voy a cortar 3 milímetros, aquí voy a subir 4, aquí voy a descender 2, voy a poner 4 placas, 5 placas, 7 tornillos, 18 tornillos, lo que sea. Voy preparado 100% al quirófano, ¿sí? Ya no estamos en el quirófano viendo qué hacer, moviendo la línea media para un... ¿ok? Hay un dicho muy importante que dice uno de mis maestros, que dice, primero no hacer daño, primum non nocere, ¿sí? Y eso tiene que entrar siempre en nuestra cabeza.
El tratamiento no tiene que ser para dañar al paciente. El tratamiento no tiene que ser para el cirujano. El tratamiento no tiene que ser para el odontólogo. Tiene que ser... La cirugía maxilofacial, la odontología es apasionante. Es, como yo digo, a veces los médicos dicen, ¿eres solo cirujano maxilofacial? Sí, soy solo cirujano maxilofacial y manejo probablemente más huesos que tú, más arterias que tú, más nervios que tú, ¿sí? Más estructuras anatómicas que tú, ¿sí? Entonces debemos sentirnos orgullosos de nuestra profesión, ¿sí? Somos parte fundamental del sistema de salud. Hace poco salió un artículo donde la enfermedad periodontal es una de las causantes del Alzheimer, ¿sí? No sé si alguno de ustedes leyó eso, pero eso está hecho biopsias en cerebros de pacientes con Alzheimer muertos, donde descubrieron que habían bacterias en el cerebro que eran bacterias de la región del periodonto, ¿sí? Entonces somos parte fundamental del sistema de salud. Creo firmemente que yo no expongo casos nunca en el Instagram, no pongo absolutamente nada de lo que yo hago en el día a día, y hacemos bastante en el día a día, pero creo que la mejor forma de ser un influencer es dando los conocimientos a los futuros odontólogos, dando mis conocimientos a los futuros cirujanos maxilofaciales. Y qué mejor que estar aquí con ustedes hoy, dándoles mi experiencia, enseñándoles lo poco que yo puedo darles de cómo enfrentarse a la vida del día a día de un odontólogo, que nunca es fácil. Son retos todos los días. Todos los días llega el paciente feliz, a veces llega el paciente mal genio, a veces llega el paciente insatisfecho, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que ser comunicadores, aprender a hablar, a comunicar y a expresar, ¿sí?, cada uno de los puntos que vamos a hacer en nuestros tratamientos. Así que eso es, agradecer a Diadent y a Circle por darnos la oportunidad a las clínicas, a los grupos de odontología, de tener la tecnología, la mejor tecnología que existe en el mundo, en Conbeam, en CAD/CAM, en las impresoras 3D, en las fresadoras, en los escáneres intraorales, en todo lo que involucra hoy la digitalización de las clínicas. Creo firmemente que tenemos que ir de la mano de la tecnología, no nos podemos quedar atrás, ¿sí? Al principio dice uno, se mete, no me meto, me meto, no me meto. Hay que hacerlo, cueste lo que cueste. No hay que pedir permiso a nadie, ¿sí? Si ustedes creen firmemente que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y las clínicas odontológicas hoy por hoy deben digitalizarse. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco mucho. Espero que algo haya servido esta breve exposición. Cuando estaba yo saliendo de quirófano y veo ahí en la pantalla que había un rehabilitador que puso fotos de casos, dije, chuta, ¿qué hago? Fui, volé, cogí mi computadora, armé unos casos ahí de lo que hago para un poco expresar. Llego acá, ¿dónde pongo mi computadora? Me dicen, no, doctor, si quería hacer eso había que ponerlo en formato de cine. Bueno, no se puede. Así que me quedé en banda, casi me mato en la carretera 10 veces por llegar a coger mi computadora para poner algo aquí de los casos que hacemos en el día a día. Pero muchísimas gracias, les agradezco, María José, la invitación. La verdad, espero que estén contentos, no les veo nada, yo lo único que veo es una luz. Espero que no sea la luz al final del camino porque todavía me queda mucho por hacer en esta vida. Así que muchas gracias.